Retomando con la explicación de tablas dinámicas, vamos a hacer uso también de la herramienta de gráfico dinámico. En este caso, el ejercicio nos pregunta lo siguiente: mostrar el mínimo de importaciones realizadas a Bogotá, Medellín y Santa Marta para cada uno de los productos. Nos pide realizar un gráfico dinámico. Así que vamos a iniciar elaborando la tabla dinámica. Primero la insertamos, recordemos insertar tabla dinámica, seleccionamos nuestra tabla de datos original, la ubicación, en este caso quiero que sea mi hoja 5, en la celda 1 y aceptar. Luego de que creamos la tabla dinámica, entonces vamos a seleccionar los campos de destino, producto y cantidad, los cuales se arrastran a las áreas de columnas, filas y valores respectivamente. Destino viene a columnas, producto viene a filas y cantidad viene a valores. Sin embargo, si nos damos cuenta, ya podemos ir haciendo modificaciones, pues el ejercicio nos pide el mínimo de cantidades, y aquí nos está contando las cantidades. Es decir, vamos a cambiar la configuración, damos clic encima, luego vamos a cambiar la configuración y vamos a seleccionar el resumen de mínimo. Seleccionamos mínimo. De esta manera estaríamos resumiendo el campo por el mínimo, que es lo que el ejercicio nos está solicitando. Damos clic en aceptar y listo, ya obtendríamos el mínimo de las cantidades. Ahora utilizaremos el filtro disponible en la columna de tabla dinámica, es decir, acá, y vamos a seleccionar las ciudades que se nos piden. En este caso es Bogotá, Medellín y Santa Marta. Una vez tenemos seleccionadas las tres ciudades, vamos a dar clic en aceptar. Y ya estaríamos mostrando el mínimo de importaciones realizadas a Bogotá, Medellín y Santa Marta para cada uno de los productos. Ahí aparece la lista de cada uno de los productos por cada una de las ciudades y el mínimo. Pero nos está faltando el gráfico dinámico que nos están pidiendo. Así que vamos a hacer uso del gráfico dinámico. Un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Permite identificar relaciones, tendencias, diferencias o cualquier conclusión relevante respecto al análisis de datos. Teniendo esto claro, para agregar un gráfico dinámico, simplemente vamos a dar clic sobre la tabla dinámica, luego vamos a ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica y vamos a seleccionar el botón que dice Gráfico dinámico, que lo encontramos en el grupo de herramientas. Seleccionamos el botón y Excel nos arroja los tipos de gráficos que podemos seleccionar. Si nos damos cuenta, son exactamente los mismos gráficos que elaboramos de manera normal, solamente que estos son gráficos dinámicos, pero son el mismo tipo de gráficos. Ahora debemos seleccionar el gráfico que represente de mejor manera la información que queremos representar, valga la redundancia. En este caso, el mejor gráfico que podría representar esta información sería un gráfico de columnas, así que vamos a seleccionar aquí en la pestaña de columnas este que es de columnas agrupadas. Nos aparece como una pequeña previsualización. Si nos damos cuenta, simplemente al poner el mouse encima nos aparece una visualización de cómo se verían los datos. Lo seleccionamos y vamos a darle clic en aceptar. Y si nos damos cuenta, Excel nos inserta el gráfico dinámico sobre nuestra tabla dinámica. Simplemente organizamos nuestra hoja de trabajo para que sea un poco más comprensible la información. Podríamos agrandar un poco más el gráfico para que se vea más grande. De esta manera, cualquier cambio que hagamos en la tabla dinámica será reflejado en el gráfico dinámico y viceversa. Por ejemplo, estamos en el gráfico dinámico y aquí me aparecen los destinos que ya había fijado. Si aquí, además de los que ya seleccioné, selecciono también Bucaramanga, nos damos cuenta que en la tabla solo está Bogotá, Medellín y Santa Marta. Pero si en el gráfico adicionalmente selecciono Bucaramanga, mi tabla también se modificará. Se le insertó una columna de Bucaramanga. Y pasa exactamente lo mismo desde la tabla. Si en la tabla quito Bucaramanga,
y doy a aceptar. En mi gráfico también va a desaparecer Bucaramanga. Dicho esto, adicionalmente, el ejercicio nos plantea lo siguiente y dice así: realizar una comparación del mínimo de productos Atari, cámara Polaroid y Oculus Rift importados a las ciudades de Cartagena, Neiva y Popayán. Nos pide crear una segmentación de datos. Para esto vamos a agregar la segmentación de los campos de productos y destino. Simplemente vamos a dar clic sobre la tabla dinámica, vamos a análisis de tabla dinámica, luego vamos al grupo de filtrar y damos clic sobre el botón insertar segmentación de datos. Vamos a seleccionar producto y destino, ambos campos, y vamos a darle clic en aceptar. Una vez se nos insertan nuestros segmentadores de datos, simplemente los organizamos un poco mejor y filtramos por lo que nos están pidiendo. Recordemos que nos piden una comparación del mínimo de productos Atari, cámara Polaroid y Oculus importadas a las ciudades de Cartagena, Neiva y Popayán, así que debemos filtrar por esos criterios que nos dicen. En este caso sería solamente Atari. Recordemos tener oprimida la tecla Control para seleccionar varias opciones. Vamos a seleccionar Atari, cámara Polaroid y adicionalmente vamos a seleccionar el otro producto que es Oculus Rift. Ahí ya tenemos seleccionados los tres productos. Si nos damos cuenta, a medida que vamos cambiando las selecciones en los segmentadores de datos, automáticamente nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico se van actualizando con base en la selección que venimos haciendo. Y por último faltaría seleccionar las ciudades que nos piden, que en este caso es Cartagena, Neiva y Popayán. Recordemos tener oprimida la tecla Control para poder seleccionar varias opciones. Y si nos damos cuenta, ya estaríamos expresando gráficamente y de forma comparativa la comparación, valga la redundancia, que nos hacían entre Atari, cámara Polaroid y Oculus Rift importados a las ciudades de Cartagena, Neiva y Popayán. De esta manera encontramos el mínimo de cada una de esas cantidades. Adicionalmente, el gráfico dinámico permite agregar algunos elementos, simplemente dando aquí clic en el más o en la cruz. Y si nos damos cuenta, hay algunas opciones de diseño, más que todo, que podremos modificar en el gráfico. Realmente las configuraciones de diseño sobre el gráfico dinámico son casi que las mismas que las de un gráfico normal. Es decir, el diseño y lo que se puede hacer con un gráfico dinámico en cuanto a diseño y elementos se refiere, son prácticamente las mismas opciones que ofrece un gráfico normal. Por ejemplo, en este caso podríamos agregarle un título al gráfico. Podríamos ponerle aquí comparación de productos. Comparación de productos. Podemos seleccionar otras cosas que nos pueden servir, por ejemplo las etiquetas de datos, que simplemente es que nos aparezca la etiqueta, es decir, la cantidad de datos sobre la barra, ¿sí? Podríamos hacerlo así. Entonces simplemente son diferentes opciones y herramientas de diseños que nos permiten hacer del gráfico un poco más entendible para el lector y la persona a la cual se le está dirigiendo o emitiendo la información. Y de esta manera podemos, por ejemplo, ir a la pestaña damos clic en el gráfico, vamos a la pestaña de diseño, podríamos cambiar el fondo del gráfico, ponerle un fondo negro para cambiar el diseño completamente. Y mejor dicho, las opciones de diseño son realmente bastante amplias, simplemente hay que explorar cada una de las opciones que nos va ofreciendo Excel. Realmente son muy amplias las opciones y es un abanico muy diverso en el cual nos podemos apoyar. De esta manera, si nos damos cuenta, hemos obtenido un gráfico sencillo de analizar,
donde podemos observar las importaciones mínimas para cada producto en cada una de las ciudades requeridas.